Bueno, muy buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestres Jacqueline Zeus y Duceo y Samael Joab Batorweor. Hoy en voz de nuestro querido maestro Sam. Entonces le pedimos ofrendada una oracel a una Eva. Bueno, entonces la voy a ofrendar. ¿Listo? Entonces, Gracias. en posición de peticel. Amadísimo Padre Jehová, gratísimas por este espacio, gratísimas por permitirnos estar presentes en este hoy, en este cierto, para aprender cada día acerca de tus enseñanzas, de tu sacro conocimiento, a través de las voces de los maestros. Te pedimos por la salud de todos los maestros, donde quiera que se encuentren, donde quieran que estén llenos de gran abundancia, gran sabiduría y gran prosperidad. Te pedimos gratísimas, te damos gratísimas por nuestros aliciertos, por nuestras labores, por el gran conocimiento que cada día nos pones a través de las voces de todos los maestros. Gratísimas, amadísimo Padre, por nuestra salud. También te pedimos por los seres que en esos ciertos se encuentran en oscuridad, que se encuentran sufriendo, padeciendo de alguna forma. Bríndales de todo tu poder, de toda tu sabiduría y de toda tu voluntad para poder caminar en la senda por las cuales los has puesto. Permítenos también a nosotros gran sabiduría para poder hacer tu voluntad en esta esfera. Te lo pedimos en el simbre de tu Hijo amado, Javier el Cristo, Aón, Once. No sé. Bien, Maestro gratísimas. Sami, gratísimas, y le doy entonces la palabra. Bien, vamos a continuar con alguna lectura de alguno de los registros que han dejado los maestros, Samael. En esta ocasión, la plegaria o la oración de la voluntad, vamos a leerla, que después escrito el maestro y dice: oración de la voluntad. Señor, tú que eres lo mismo mi real ser, tú que estás en mí y que eres la gran voluntad del cosmos, haz que tú y yo, que somos uno solo, sea esa gran fuerza de voluntad que tú tienes en mí, sea utilizada para lo bueno que tú quieres que yo sea, y como tú quieres que sea el mejor. Empiece en mí a actuar con la gran voluntad del cosmos, porque mi voluntad es igual a la gran voluntad del cosmos. Tú y yo, mi ser, tú y mi ser, que es lo mismo, haz que yo tenga fusionada esa gran fuerza de voluntad. No permitas que la ahorre, porque toda energía que se ahorra en la inercia, esa energía se pierde y para siempre. Haz, oh mi Dios, en mí, que ponga esta gran energía llamada voluntad a laborar para que no se pierda en la inercia. Haz que entre tú y yo y todo lo que tengas tú dentro de mí, tú que eres uno mismo conmigo y todo lo que en mí haya, haz que esa gran fuente de voluntad que en mí hay sea puesta al servicio de la humanidad, en beneficio de mis seres que en mí hay y en la materia que tú me has ofrendado en este viaje a la Gea. Ahora, practicarla y cuidarla como uno de los tantos tesoros que nos ha dado nuestro maestro Kelium Zeus y Zeus. Aum, Om Sea. Bien, hicimos la lectura de la oracel o la plegaria de la voluntad. Y bueno, venerables seres, vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito, hacer una introducción. Acuérdense de que estas doctrinas son de la gran cultura taoísta entregada por el maestro Kelium Zeus Induseo y el maestro Samael Batorweor. También aclararles a los seres nuevos de que si de pronto oyen palabras que son diferentes al castellano normal, esas son de una enseñanza que el maestro tiene, que se llama el caste sacro, que es la correcta pronunciación con palabras constructivas y se hace de una forma espiritual y despierta para poder hablar. Entonces, si oyen palabras diferentes, ya saben de qué es el caste sacro. Vamos a intentar hablar lo más neutral posible y si de casualidad en los chats ven con diferente ortografía, no es que se hayan equivocado, es que corresponde al caste sacro. Bien, venerables seres.
Ahora sí, iniciamos. Pues íbamos a tratar de algún tema de el autoconocimiento. Cuando hagamos alguna introducción del autoconocimiento, también quiero preguntar si había algún tema pendiente de los registros pasados, y así seguimos el orden de la conferencia. Para empezar a hablar del autoconocimiento, tanto que nos habló el maestro Samael Aun Weor antiguamente, hoy Samael Joad Bator Weor, nos dijo que teníamos que estar en autoobservación constante. ¿Qué significa? La autoobservación es vigilarnos a nosotros mismos, es mirar qué sentimos, qué pensamos, cómo actuamos, es tratar de estar despierto y despertar conciencia, ya que venimos con la conciencia dormida, podemos llamar, y es nuestro deber el empezar a despertar conciencia. El despertar conciencia no es lo mismo que el IQ o la capacidad de memoria que uno tenga, es diferente. Conciencia es la voz de Dios dentro de sí, es la palabra de Dios, es la enseñanza divina, eso es conciencia. Es el saber cómo actuar sabiamente a cada noción. Muy diferente, pues, a la inteligencia. La inteligencia es la recopilación de datos que uno tiene. Entonces uno puede recuperar datos y se vuelve una persona inteligente, una persona erudita. Eso es almacenar información. Pero hay algo también que se llama sabiduría. Sabiduría es lo que uno haya aprendido e irlo practicando. Cuando uno practica lo que haya estudiado de bueno, eso se convierte en sabiduría. Entonces, no hace falta estudiar demasiado para ser sabio. Lo que vayas aprendiendo, que te guste y lo vas practicando, te hace una persona sabia. Por eso es que en la Biblia habla de que puede ser más sabio un jardinero que todo el día se la pasa con sus plantas que muchos maestros de universidades. Bueno, en la Biblia habla de doctos de la sinagoga. Entonces, todo lo que vayamos aprendiendo y que nos gusta y que vemos que es algo bueno, lo podemos ir practicando y eso nos convierte en seres sabios. Inteligente es el que acumula información y despertar conciencia simboliza el hacerle caso a la voz que tenemos dentro de nosotros, la voz de Dios que tenemos dentro de nosotros. Entonces, tenemos que estar siempre en autoobservación porque pensamos que nosotros dirigimos nuestra vida. Pensamos de que somos dueños de nuestros pensamientos, de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, y resulta de que no. Pasa de todo en nuestro cuerpo y en nuestro comportamiento, y es mínimo el porcentaje que logramos nosotros manejar. Y eso es lo que se pretende y lo que se quiere aumentar. Me explico. Ahora, si uno se autoobserva y hace una observación también en general de la humanidad, uno ve de que el artista de moda es el que da la moda, el que los niños, los muchachos y las personas siguen y se visten de él y es la canción que se pone. Entonces no es lo que queramos, es lo que la sociedad nos maneja. Si el gobierno manda unas reglas y unos requisitos y las obliga, pues al final terminará el pueblo acostumbrándose y tomándolas como suyas, con lo cual también por ese lado, pues lógicamente no nosotros tomamos la decisión, sino toma la decisión los gobiernos. Que en la televisión dan una propaganda de algún refresco o alguna gaseosa y eso cada ratico la presentan, resulta de que por tanto verla o tanto oírla, resulta que nos da ganas de consumir esa gaseosa. Entonces ahí nos damos cuenta de que no manejamos nuestra vida, de que de pronto al nosotros no tener el mando el timón de nuestro barco, de nuestra vida, llega alguien y nos insulta o nos dice que no servimos o nos dice feos y ya, no lo creemos porque alguien de afuera nos lo dijo, entonces ya eso hace que tengamos baja autoestima, que la pareja se puso brava con nosotros o nos despreció
que los padres, que los hijos, que los amigos, si están en el colegio, pues algún profesor les dice que no sirven, que son brutos o lo que sea. Nos dejamos influenciar por el concepto de otras personas y eso hace de que vivamos en un concepto diferente de lo que está de afuera hacia adentro, cuando de verdad tenemos que cambiar y hacer las cosas de adentro hacia afuera. Entonces, eso se llama el autoconocimiento y la autoobservación que el maestro Samael Aún Weor tanto decía. Autoobservémonos. ¿Será que somos nosotros dueños de nuestra vida y de nuestras emociones? Cuando sus mercedes tengan alguna sensación rara en su cuerpo, pongo ejemplos, seres que llevan mucho tiempo sin comer carne y un día tienen mucha hambre y no han comido nada y pasan por un restaurante donde estén asando carne y les huela rico y se antojen, sus mercedes son dueños de sus pensamientos. Pasa una muchacha atractiva al frente de su Mercedes y su Mercedes se queda mirándola, sus Mercedes son dueños de sus pensamientos. Y así podemos infinitamente contar anécdotas y nos damos cuenta de que no manejamos ni siquiera nuestras ideas, las manejan otros, otras influencias. Entonces, cuando aprendamos a manejar nuestra mente, empezaremos a sentir la evolución dentro de nosotros. El maestro Samael Joad Batur Weor dice, mente en alfa, cuerpo en omega. ¿Qué significa? El cuerpo tiene que estar en movimiento y la mente tiene que estar en silencio. Y ahí hay que aclarar. La mente es una cosa y el cerebro es otra cosa. No lo pongamos todo en el mismo concepto. Dentro del cerebro está la conciencia y también está la mente. La mente es el cúmulo de cosas y sensaciones vista de un significado esotérico. La mente es el cúmulo de sensaciones que nos han ido inculcando tanto en retornos pasados como en este retorno. Todo lo negativo, la personalidad. Por eso es que la personalidad no es buena, porque resulta de que la personalidad resulta de que se llama personalidad y pensamos que es de la misma persona, pero resulta de que no. Es la influencia del factor que tenemos, tanto como crecimos, como con quién estamos, a dónde vamos, y eso nos crea la personalidad. Un niño que sus padres hablan fuerte, pues es un niño que va a criarse hablando duro. Un niño en los cuales los padres toman licor, toman cerveza, y se cría tomando cerveza, pues es un niño que se va a acostumbrar a tomar cerveza. Y entonces, él dice, mi personalidad hace que me guste la cerveza. No, es la influencia que vio de afuera, es como una esponja. Entonces, por eso es que el maestro dice, hay que eliminar la personalidad, porque la personalidad solo es cómo te codificaron de afuera y no es de pronto tu verdadera esencia. Entonces tenemos que, en vez de tener una personalidad, es tener a nuestro real ser interno. Y Él es el que se comunica porque Él es el que nos ha acompañado vida tras vida en todos los viajes que hemos tenido en la rueda del samsara. Y la conciencia es la voz de Dios. La voz de Dios que nos habla. Y para que lo escriban, hay una glandulita que se llama la glándula pineal, que es como el micrófono de Dios dentro de nos habla, es muy poderoso. Por eso tenemos que aumentar la capacidad de nuestra glándula pineal. ¿Cómo se aumenta la capacidad de la glándula pineal? Tratando de silenciar la mente, ese tren de pensamientos que va descarriado y que va desbocado como un caballo sin jinete. Así es la mente, nos suelta mucha información, dudas, cosas negativas, nos dejamos envolver y la mente hace que las sensaciones del cuerpo se vayan deteriorando, que vayamos sintiendo más tristezas y más miedo.
Y hay personas que viven con mucha tristeza y con muchos miedos. En estos días estaba oyendo una conferencia de un ser muy sabio y decía, a las personas que tienen mucho miedo, las personas que se sienten atrapadas y que no salieron adelante o que sienten frustración en sus vidas, eso es miedo. Tal vez sería bueno enumerar nuestros miedos algún día en una hojita, en una libreta. Enumeren los miedos. Tengo miedo al fracaso, que mi papá me diga esto, que mi pareja me menosprecie, que mis hijos tal, todos los miedos que uno tenga los va escribiendo. Y se da uno cuenta de que de todos esos, ni siquiera el 90% han pasado, solo están en nuestra cabeza y en nuestra sensación. De todas las cosas que tenemos miedo, a lo mejor ninguna ha pasado, a lo mejor ha pasado solo una o dos. A lo mejor tenemos 50 escritos de cosas que nos dan miedo. De esos 50 a lo mejor pasaron, o a lo mejor no, a lo peor pasaron tres cosas negativas. De resto son cosas que la cabeza y la mente nos han obligado a creer para tener miedo y no salir adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oír a Dios, hacerle caso a nuestra conciencia, silenciar nuestra mente. Cuando uno sueña, ya la mente se queda calladita y se pone en stand-by, se pone en estado pasivo. Y la que maneja los sueños es la glándula pineal. Esa es la forma como se puede organizar y mejorar la glándula pineal a través de los sueños, con conciencia. Pararse de manos, respirar bien, hacerle caso a la voz de Dios que uno tiene, hace que esa glándula pineal empiece a ser más proyectada en todas las decisiones que tengamos día a día. Hay cosas físicas como por ejemplo el flúor, el aluminio, que tienen algunos alimentos y muchos químicos que tienen los alimentos que hacen que esa glándula pineal se seque. Entonces eso es contraproducente para una evolución espiritual. Entonces, seguimos con el tema, el autoconocimiento y la autoobservación. Que seamos nosotros dueños de nuestros pensamientos, que nos levantemos con ganas y buena energía y alegría de que nos despertamos con vida, de que querramos hacer algún proyecto y que queramos hacer algo y lo hagamos, que no le demos cabida al enemigo secreto que es nuestra mente, en el cual por la mañana no nos deja despertar temprano. Y en vez de levantarse a hacer ejercicio, resulta uno de que los que tengan televisor en la habitación, que eso es algo negativo, de repente dicen, pues todavía no tengo que irme a trabajar, pues me quedo acostado a aprender, voy a ver las noticias para informarme. En vez de levantarse, hacer un buen desayuno, hacer algo de ejercicio. Entonces ahí es cuando de verdad tenemos que autoobservarnos. Y en la autoobservación hay un ejercicio que el maestro Samael enseñó, que sirve para autoobservarse y también sirve para desarrollar cuerpo astral en el mundo de los sueños. Y muchos gnósticos la conocen, se llama la clave sol. Es algo que lo hemos dicho varias veces. Y aquí lo vamos a decir otra vez con ejemplos. La clave sol es una de las claves que hay para la autoobservación y el despertar, el estar alerta, alerta centinela. Se escribe sol, como el sol que nos alumbra, y sus letras son S-O-L. S, sujeto, O, objeto, L, lugar. Sujeto, objeto, lugar. ¿Cómo se hace la clave sol? Nos la podemos hacer varias veces en el día, las que podamos, para estar conscientes del aquí y el ahora. Leemos en filosofía oriental de que hay que vivir el aquí y en el ahora, hay que vivir el presente. No hay que estar en el pasado, ni hay que estar en el futuro. Los que viven en el pasado crean tristeza, depresión. Los que viven en el futuro crean ansiedad, crean miedos de que vaya a pasar algo. Entonces,
En Oriente se dice vivir en el aquí y en el ahora, ponerle cuidado a lo que estás haciendo. Y el maestro enseña un ejercicio para hacer eso. La clave son sujeto, objeto, lugar. Sujeto, sus mercedes. ¿Quiénes son? Pero hay que respondérselo. Entonces, voy a hacer la clave sol, sujeto. Entonces, en cualquier momento, uno dice, clave sol, sujeto, objeto, lugar, sujeto. Soy do, dice su timbre o su nombre. ¿Y quién es? Objeto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué objetivo tienes? Entonces, por ejemplo, sujeto, do, Sami. Objeto, estoy aquí sentado dando una conferencia. Lugar, la sala. Estoy aquí sentado, estoy mirando, hay una pared blanca, hay una silla de madera, hay un portátil, todas las cosas, lugar. Y ahí haciéndose esas cosas que de pronto se hacen fáciles y que son fáciles de hacer, vamos despertando conciencia. De ahí viene el ejercicio de astralización. Después de que uno haya tomado conciencia de dónde está en el aquí y en el ahora, se jala el dedo índice, cualquiera de las dos. El índice. ¿Por qué el índice? Porque este es el dedo de nuestra energía, este se llama dedo hijo, el dedo de nuestra energía. Estamos jalando nuestra energía. Entonces, nos preguntamos, sujeto, objeto, lugar, la clave es, y nos jalamos el dedito, el dedo índice. Lo hacen varias veces en el día. Llegará el momento en que se ponga en contacto la glándula pineal y por la noche, algún día que estén soñando, de hacerlo continuamente en el día, en el plano físico, en el plano de los sueños, cuando estén soñando, se acordarán y practicarán la clave sol, sujeto, objeto, lugar, y se jalarán el dedito. Y hay una técnica que el maestro dice, en cuarta dimensión no existen las leyes de gravedad ni las leyes de la tercera dimensión, con lo cual muchos se les ha estirado el dedo. Eso es una de las iniciaciones que hay, que es la iniciación del cuerpo astral. Tenemos 7 cuerpos, pero ninguno formado. Tenemos los fundamentos. No es que todos tengamos cuerpo astral. Todos soñamos y tenemos vivencias en astral. Pero de ahí a formar cuerpo astral, no. Porque ni siquiera tenemos cuerpo físico desarrollado en plenitud. No conocemos nuestro cuerpo. No conocemos las capacidades que tiene nuestra mente, ni nuestro corazón, ni nuestros pulmones, ni nuestro hígado. ¿Qué capacidades tenemos nosotros en las manos, en nuestras piernas? Ni siquiera controlamos nuestro cuerpo físico. Entonces, asimismo toca empezar por lo que tenemos aquí. Educar el cuerpo físico. Eso hace parte y por ser de la autoobservación. Buen alimentarse, comer comidas naturales, hacer ejercicio, pensar bien, respirar bien, tratar de portarse lo mejor posible. Y ahí empezamos a fortalecer y a formar cuerpo físico. A la par que se forma el cuerpo físico, el cuerpo vital, que es lo que llaman el aura, se va fortaleciendo. Y al fortalecerse estos dos, por buena vibracel y buen pensacierto, empieza el cuerpo astral a desarrollarse. Después que empiece a desarrollarse el cuerpo astral, empieza el cuerpo mental. Empecemos a organizar y a manejar nuestras ideas. Nuestro tren de pensamiento lo empezamos a manejar. Entonces todo es un paso. Y cuando en el sueño podamos estirarnos el dedito y vemos que el dedito se estiró, esa es una de las iniciaciones que hay en el campo astral. Se llama iniciaciones porque iniciamos un camino espiritual y cada vez que tengamos una prueba, nos van pasando a otros niveles. Entonces, asimismo, voy a contarles algo de esoterismo y les cuento una historia del maestro Samael y damos paso si alguien quiere preguntar algo. Bien. Algo de esoterismo avanzado que no se lee mucho en los libros, esto a veces es muy difícil de conseguir en los libros, es el hecho de estas iniciaciones, de cuando uno empieza un camino espiritual. Cuando uno empieza un camino espiritual, empieza el camino de la iniciación, empieza a tener más pruebas. Los seres que
se salgan de una vida normal, común y corriente de nacer, crecer, reproducirse, trabajar y tener el afán de ganar dinero y divertirse y morirse. Esa es una vida normal. Lo que se llama en esoterismo una vida profana. Vida profana es una vida normal, común y corriente de cualquier persona. Cuando se sale de esa línea, que no va a ninguna parte porque la persona se murió, cuando llega a su fin, tal vez lleno de enfermedades, luchó toda su vida por tener dinero, lo consiguió, no lo consiguió, pero bueno, pensó de que todo lo que había que hacerlo con el dinero. Y tuvo otras necesidades antes que las espirituales. Eso se llama una vida profana. Cuando iniciamos un camino espiritual y a la par y sin descuidar, que ahí es cuando el maestro Kenyon hace mucho énfasis en no descuidar nuestra vida aquí en la tierra, porque piensan algunos de que me voy a dedicar a la espiritualidad y entonces no trabajan, no consiguen dinero, se van donde un familiar, donde los padres o lo que sea y resulta siendo una carga. No, es que mi senda es el camino espiritual, lo que anteriormente ya pasaba con el caso de los hippies. Llegó un momento en que decían somos paz y amor y entonces yo no trabajo y vivo del aire y de lo que gano por ahí y ya está, y si puedo vivir con mi familia mejor, sí, pero es que si estás en una casa hay que pagar servicios, hay que hacer cosas. Entonces, si seguimos un camino espiritual, hay que tener un equilibrio, el no descuidar nuestro aspecto económico, nuestro aspecto físico, porque tampoco es el hecho de lo que hacen con el respeto que se merecen todos. A veces hay ciertos pseudoesoteristas hindúes que dicen renuncio a todo y voy a llevar un camino espiritual. ¿Y qué pasa? Se dejan la ropa que tienen hasta que ya se rompa por completo, no comen, duermen en cualquier parte, en cualquier sitio, se descuidan, las uñas largas, la barba nunca se la peinan, ese cabello al final crece, se hace rastas de tan enredado que está, y ellos piensan de que todo el día se la pasan meditando y entonces son muy espirituales. Y resulta de que ese no es el camino es un equilibrio. Por eso es que el maestro trajo algo y recordó algo que es el sendero del medio, el sendero del filo de la navaja. El sendero del medio se refiere a no estar con un pie en el bien y estar con un pie en el mal. De vez en cuando hago cosas buenas, de vez en cuando hago cosas malas. No, el camino del medio es las piernas cerraditas y por ese filo, en el equilibrio exacto de no ser santurrones, pero tampoco dejarse llevar por el mal. En esa línea en la cual uno está observándose para seguir adelante es la vertical ascendente. Entonces, no nos descuidemos de todos los aspectos, porque si estamos en este mundo tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que bañarnos, tenemos que comer, tenemos que sacar tiempo para todo, para nuestra familia. No es el hecho de que yo voy a buscar un camino espiritual y me alejo de la familia. No, al contrario, ayude a su familia, ayude a los que tienen a su lado. No es el hecho de que, como no trabajo y como quiero un camino espiritual, me voy para el templo a ser monje. Y después uno encuentra muchos monjes haciendo cosas que no son debidas porque son personas que tomaron un mal concepto del camino. Entonces, si quieren irse de monjes, no es porque digan, quiero coger un camino espiritual y entonces ya, el mundo para mí no existe, sino que tienen que tener un equilibrio y saber que si van al templo, tienen un compromiso grande con sus mercedes, con su familia, con Dios y con todos los seres que tengan a su alrededor. Bien, seguimos. Ya sabiendo de que tenemos que tener un equilibrio, y eso se llama el camino del iniciado, tener un buen equilibrio. Entonces, resulta que cuando uno va avanzando en estos estudios espirituales y cuando uno va empezando a cambiar cosas en su vida,
que se empieza por cosas muy sencillas y físicas como es cambiar nuestros malos hábitos alimenticios, empezar a hacer oración, a tener ese contacto con Dios interno. Entonces, eso hace que empecemos a cambiar y a revolucionar por dentro nuestro sistema de átomos. Empezamos a despertar muchos átomos que ignoramos. Pensamos que los átomos, todo está conformado por átomos, y entonces el átomo del brazo es de una calidad especial, el de corazón es, sí, pero todos los átomos tienen memorias, y algunos átomos son especiales, y si quieren escribirlo para después consultarlo, y si les gusta este tema que lo busquen, papel y lápiz a la mano, está el átomo nous, el átomo maestro, el átomo constructor, los átomos destructivos, los átomos aspirantes, los átomos estudiantes, los átomos ejército, que son los encargados de combatir por dentro, no solo los virus, sino también larvas astrales. Y bueno, pues así podemos nombrar a muchos clases de átomos, que son como nosotros mismos, pero en miniatura. Bien, también está el átomo elemental que todos tenemos, para ponernos en contacto con nuestra naturaleza elemental o elemental. Eso es un muy bonito tema para que lo vayan buscando, para que, mira, voy a sintonizarme con mi átomo maestro, con mi átomo nous, con mi átomo constructor, con mis átomos informantes, que son los que en este momento son los que estamos hablando, de la autoobservación. Cuando uno está en el proceso de autoobservación, empieza uno a revolucionar y a buscar la comunicación como si fueran unas neuronas con los átomos informantes y le mantiene informado de todo a uno. Y ahí es cuando esos átomos, está uno caminando por la calle y de repente esos átomos le informan a uno, se comunican con la glándula pineal y le dice: te olvidaste de ti mismo, ¿para dónde vas? Es cuando uno para y dice: oiga, ¿verdad? Estoy caminando como un zombie. Respiro y digo: ah, ya me acordé. Son los que le informan. Acuérdate que tienes que ir a tal parte. Esto, son los que mantienen informado a una persona. Los átomos aspirantes y los átomos informantes. Bien. Resulta entonces que cuando uno empieza ese camino espiritual, empieza a tener pruebas, iniciaciones. Depende de la persona, la complejidad, la educación que tenga para pasar esas pruebas. Al principio son pruebas como muy terrenas con respecto a trabajo y familia. Una persona que lleve una vida profana, que ya saben el término de profano, y empiece a salirse de esas normas y empiece a cambiar. Algunas veces pasa de que la familia lo va echando para un lado. Si en la casa todos comen carne y uno empieza a dejar la carne, lo primero que le van a decir: se va a desnutrir, y empiezan a hacerle la guerra. Esas son de las primeras pruebas de iniciación. Son pruebas sencillas, pero en ese momento uno las ve muy grandes. En el trabajo uno empieza a chocar también, y ahí hay que tener el justo equilibrio para poder tener la sabiduría para no chocar con la gente. Si vas pasando esas pruebas, vas ganando mucho terreno. Y ya después, así como hay pruebas externas, hay pruebas internas. Dentro de esas pruebas internas, las primeras que le colocan es empezarse a dominar sus defectos. Y dentro de esas hay algo que se llama el enemigo secreto, la iniciación del enemigo secreto. ¿Qué significa la iniciación del enemigo secreto? ¿Qué es enemigo secreto? Es el enemigo que tenemos dentro de nosotros, es nuestra propia mente. Por eso es que tenemos que controlar la mente, y el maestro Samael dice: mente en alfa, quieta, cuerpo en omega, el cuerpo que esté activado pero que la mente esté calladita. La prueba de iniciación con el enemigo secreto significa dominar nuestra mente. Nuestra mente es el enemigo secreto y tenemos que ganar la batalla. Llega un momento en la iniciación, y aquí es donde viene algo que no es muy conocido por muchos y que aquí se explica. Les voy a explicar.
Le habla a uno un esoterismo de que llegará el momento en que te tendrás que enfrentar con tu enemigo secreto. Ahora es más fácil porque el conocimiento se lo puede uno divulgar a los demás y uno puede oír ese conocimiento. Resulta de que del año 1950 hacia atrás no era permitido hablar de esto en público y en los lugares cerrados no se podía dar la explicación tan desmenuzada. Todo se daba a forma de simbolismos. Entonces esas se llaman las escuelas herméticas. Para entrar a una logia blanca le tocaba pasar 1000 pruebas y empezar por cosas sencillitas y cada uno deducir lo que significaba. Gratísimas a Dios, a seguir del año 1950, que el maestro Samael Aún Weor rompió los sellos y dejó libre el conocimiento hermético para todos, pues ahorita hay mucha información que podemos encontrar. Dentro de esta información nos dicen, tienes que hacer la iniciación con el enemigo secreto. Y uno piensa de que cuando ya estudia el enemigo secreto, dice, el enemigo secreto es nuestra mente. Perfecto. Vale, voy a luchar con nuestra mente. ¿Cómo y cuándo? Resulta que cuando empezamos a controlar nuestra mente, nuestros sueños empiezan a mejorar y a ser sueños espirituales. No todas las veces, porque hay diferentes clases de sueño. Algunas veces son psicológicos. Entonces reflejamos nuestros miedos y los vemos plasmados en los sueños. Algunas veces nos ponemos en contacto con la cuarta dimensión en sentido de registros acásicos y vemos proyecciones posibles de un futuro. Y esos son los sueños premonitorios. Pero lo que más vamos a tener cuando empecemos un camino espiritual son los sueños simbólicos, en los cuales nos van a mostrar algo y tenemos que sacar el simbolismo de lo que significa ese sueño. Entonces se sueñan volando, y no es que se vayan a poner a volar y que se vayan a lanzar desde un tercer piso porque yo me soñé volando, entonces yo tengo el poder de volar. No, están simbolizando algo, entonces uno tiene que sacar el significado de ese sueño. Asimismo, cuando uno empieza a despertar en el mundo de los sueños y empezar a entregarle sueños simbólicos que son muy bonitos, que ahí es cuando el maestro aconseja tener una libreta siempre al lado de la cama, porque hay muchas veces que le dan secretos a uno en los sueños, le dan medicina, le dan respuesta, le dan ayuda, le dan técnica. Entonces se despiertan y lo escriben, porque ¿a cuántos les ha pasado? Y nos ha pasado, porque a mí me ha pasado, de que sueñan unas cosas no maravillosas y le dicen, haga esto, y uy, sí, me tengo que acordar, pero no me quiero salir del sueño, quiero seguir en el sueño. Ya cuando pasa el tiempo y se despierta uno, ahí, en ese momento se le olvidó, y uno decía, Dios mío, me mandaron un mantra poderoso, pero ahorita no me acuerdo cuál era el mantra, cuál era la medicina, qué era lo que me dijeron. Ay, Dios mío, me soñé con el maestro, me soñé con Jesús el Cristo que me dijo tales palabras, pero ahorita no me acuerdo las palabras exactas, lo que tenía que hacer. Creo que era como que me avisaba algo. Pues en ese momento, cierto, que se sueñen, son mercedes, despiértense, sean conscientes, despiértense, tranquilos, que si tienen que volver a conectarse con el mismo sueño, se conectarán. Pero es más fácil y es mejor despertarse en ese momento y escribirlo que dejar pasar el sueño. Ya cuando uno tiene la mente adiestrada, pues ya sabe que va a recordar el sueño. Entonces ya a los que les guste este tema, busquen cómo contactarse con la dama de los recuerdos en el mundo de los sueños, que de pronto hablamos en otra ocasión. Entonces, los que quieran recordar, lleven un camino espiritual, empiecen a tener o hayan tenido más sueños simbólicos, se les aumentaron los sueños simbólicos, busquen cómo contactar con la dama de los recuerdos en el mundo de los sueños. Lo van escribiendo. Bien. Ahora les voy a contar esotéricamente cómo es la prueba del enemigo secreto. A la mayoría se le hace de esta forma. Otros no se recuerdan, se despiertan, pasaron su iniciación, que cuando pasan su iniciación, por lo general, es en el mundo de los sueños. Llega un momento del iniciado que a ver si de pronto después de hablar de esto, alguno quiere hablar de alguna anécdota
similar que le haya pasado, y es que llega un momento en que uno pelea en el sueño con uno mismo, porque es su mente es sus mercedes mismos, y se ven ustedes mismos o alguien muy parecido a ustedes peleando duro, casi hasta matarse o matándose, y uno se sueña con alguien peleando hasta llegar al punto de matarse. Y si sus mercedes ganan la batalla es porque sacaron su enemigo secreto, lo pusieron enfrente de sí, en el campo astral, y lo eliminaron. Y ya cada uno, pues los registros que cada uno tenga. Entonces hay unos que son peleas de artes marciales tremendas, otros son accidentes, otros cogen un palo y le dan, que se sueñan cuando empiezan el camino espiritual y empiezan a cambiar de verdad. Se sueñan de que alguien viene a robarlos, pero ese alguien es como raro, era diferente, no es como un ladrón normal. Y entonces uno coge y empieza a huir, y él empieza a pegarle, y es una pelea, y uno coge un palo y le da. Y así, muchísimas cosas puede uno, porque la mente es muy grande y la conciencia más, y lo pueden plasmar de diferentes formas simbólicamente. Y es la pelea con el enemigo secreto. Esotéricamente se ve de la siguiente forma. Si están completamente despiertos en el sueño, o sea, conscientes en el sueño, antes de que empiece ese sueño, el cuerpo astral hace esto. Mete su mano, saca uno su mano y se la mete dentro del cerebro y saca su mente y la jala. Y cuando uno mete la mano, siente que alguien lo cogió de la mano y lo jaló y lo pone uno al frente. Esto es algo que no se encuentra en los libros muy fácil. La iniciación con el enemigo secreto. Lanza uno su brazo, que es la conciencia, y se agarra a uno mismo y siente que dentro de uno le cogieron la mano, y ahí en ese momento jálenlo, pónganlo al frente. De pronto a alguno ya le pasó, ya pasaron la prueba del enemigo secreto. No es que les hayan ganado el enemigo secreto, es que es el primer factor, y hay muchos factores. Imagínense que son 512 niveles, pero ya empezaron sus mercedes a empezar a controlar su mente, y lo ponen al frente de uno. En ese momento es uno mismo o alguien similar a uno, que uno mismo ha fabricado con sus propios pensamientos. Y ahí empieza la lucha. En ese momento empieza la lucha. Y ahí es cuando es fundamental las enseñanzas del maestro de practicar artes marciales. El hecho de que el maestro Kelion Zeus haya dicho importantísimo, todo taoísta tiene que practicar artes marciales, porque es un ejercicio y es un sacrificio muy bueno para el cuerpo físico, sí, pero quien practica artes marciales teniendo un camino espiritual sabe defenderse en los planos dimensionales. Aprendan artes marciales. Aprendan artes marciales, porque eso les va a ayudar a defenderse dentro de los planos astrales, porque les va a ayudar a pasar las pruebas. Esa es la importancia de que el maestro ha hecho tanto énfasis en que practiquen artes marciales y sean maestros también en artes marciales. Les va a ayudar muchísimo en las iniciaciones que tengan sus mercedes. Y esas son de las primeras iniciaciones con el enemigo secreto. Estamos hablando de autoobservación y el autoconocimiento. Estamos conociéndonos por dentro. Tenemos que conocer cómo es nuestra pelea con el enemigo secreto. Lo ponemos al frente y empezamos a pelear. Y por más que hayamos aprendido artes marciales, se nos dificulta la pelea contra el enemigo secreto, porque él sabe todos nuestros movimientos, pues es nuestra propia mente, nos conoce incluso más que lo que pensamos que nos conocemos a nosotros mismos. Entonces la mente conoce todas nuestras jugadas, nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes, los conoce y nos ataca por donde más nos duele. La pelea contra el enemigo secreto es, por ejemplo, un muchacho en la época de la pubertad, en la cual, mejor dicho, tiene un alboroto de hormonas tremendo,
y todas las muchachas que ve son bonitas, y este muchacho dice, voy a llevar un camino espiritual y voy a respetar la imagen sagrada de una mujer y no la voy a codiciar. No es que no las mire, es que aprenda a mirar con respeto. Si una Eva está bonita, uno la puede mirar, pero con respeto. Y no como hacen la mayoría de muchachos que eso se imaginan haciendo de cualquier barbaridad. Entonces llega el muchacho que quiere el camino espiritual y cualquier muchacha que pasa se le van los ojos y después despierta y dice, ojo, no tengo que hacer esto. El enemigo secreto sabe que por ahí es su debilidad y le van a presentar. Y de repente, inconscientemente, para la persona, pero no para el enemigo secreto, empiezan a posarle mujeres más atractivas y empieza a tener pruebas más grandes. Ojalá vuestras mercedes estudien un poquito acerca de las pruebas del iniciado. La prueba contra el enemigo secreto, la prueba de Irene, la prueba de Pedro. Bueno, hay muchas pruebas que en el sendero de la iniciación empiezan. La prueba del dolor, la prueba, bueno, hay infinidad de pruebas. Ojalá alguien sepa qué es y a qué edad se le hace a los iniciados la prueba de Irene. Bien, sigamos con el enemigo secreto. El enemigo secreto nos conoce más que nosotros mismos. Él sabe cuáles son nuestros puntos débiles y le gusta hacer que caigamos. El enemigo secreto sabe de que si el ser quiere despertarse temprano, el enemigo secreto es el que le habla y le dice, pero es que hoy vamos a trabajar mucho, entonces es mejor que descanses. No, ayer nos acostamos tarde, con lo cual no he dormido las horas que son. Quedémonos un poquito más en la cama. El enemigo es el que conoce todas nuestras tácticas y nuestros puntos débiles y fuertes. Entonces, si hemos aprendido artes marciales, se nos va a facilitar ese combate porque es un combate con cuerpos astrales y con cuerpos mentales. Y nos va a facilitar mucho. Y si hemos practicado artes marciales, imagínense que es difícil el combate porque uno se siente como que no le responde el cuerpo y como que quiere lanzar un puño y termina solo manoteándolo. Y el cuerpo astral sí se defiende rápido porque sabe todos los mecanismos. Y les voy a contar una anécdota que me contaron a mí de un combate contra el enemigo secreto. De pronto sus mercedes lo asocian con algún sueño que hayan tenido, si llevan ya tiempo en doctrina y en estos caminos. Los que no, pues prepárense para cuando les toque, en ese momento que despierte conciencia y en ese momento digan, ¿estoy en el combate o voy a sacar el combate contra mi enemigo secreto con mi mente? La historia es la siguiente. Un muchacho empezó los caminos espirituales. Muy bien. Fue al templo, habló con el maestro, inició. El muchacho con convicción plena empezó a practicar mantras, runas, artes marciales, empezó a tener disciplina y le llegó el momento de combatir con su propia mente. Y sí, punto de que él se metió la mano, lo sacó y se lo puso al frente. Y era un pandillero. Él era la misma representación de él, pero a nivel como pandillero, maloso, delincuente. Y resulta de que cuando se le puso al frente, que él mismo, pero en versión pandillera, le sacó un cuchillo, una navaja. Y lo quiso atracar, lo quiso robar. Le dijo, deme todo lo que tiene. El muchacho se quedó pensando y dijo, ¿este es mi enemigo secreto o qué es eso? En ese momento dudó. Cuando de repente el pandillero empezó a mandarle puñaladas, él empezó a defenderse porque sabía artes marciales y en el mundo de los sueños lo que aprendas en el plano físico se te aumenta en el plano astral. Y empezó a defenderse, pero sintió cómo lo atacaban y cómo le entraban algunas puñaladas, hasta que él empezó a correr y el enemigo secreto detrás. Y el enemigo secreto le decía unas frases y se reía mucho. El muchacho al final dice que mágicamente se metió la mano al bolsillo y sacó también una navaja. Y empezaron. Y se empezaron, suena feo, muy sangriento, pero no todo se le presenta igual.
Acuérdense, es cada uno dependiendo el banco de memorias que tenga. Y empezaron a darse puñaladas los dos, me cuenta el muchacho, los dos, dándose puñaladas. Decía que era impresionante, esa persona no era mala, pero en el mundo de los sueños dice, yo no sé cómo me salió eso, y así, y así, y así, y corría, y él decía, y yo corría y veía cómo chorreaba sangre. Y yo miraba y decía, Dios mío, me voy a morir, me estoy desangrando, me estoy muriendo, me están atacando, pero tengo que defender mi vida. Y llegó y siguió y siguió y siguió hasta que empezó también la figura del enemigo secreto en forma de pandillero también a desangrarse y cayó al piso. Y cuando cayó al piso, pues logró terminarlo. En ese momento se levantó y ya no tenía ninguna navaja en la mano. Y en ese momento vio que el pandillero era exactamente igual a la persona con la que estaba peleando, al mismo muchacho. Se despertó y dice que a seguir de ese momento sus pensamientos cambiaron mucho, pero que algunas veces son muy fuertes porque no es que haya ganado totalmente la guerra, es una de las batallas que se gana contra el enemigo secreto y tiene más. Entonces no hay que descuidarse, pero ya ganó un punto muy importante con su iniciación del enemigo secreto. Entonces, de pronto, su mercedes en alguna época, en algún momento, se han hecho esa prueba y se han pasado esa prueba en alguno de sus 512 planos, pues de pronto sí, se pusieron a luchar, a enfrentarse con algo que les asemejaba mucho a sus mercedes mismos, que no tiene que ser la misma persona, puede ser un animal, pero con facciones humanas, con facciones que les hacen familiares. Esa es la prueba del enemigo secreto en el camino de la autoobservación. Ahora vamos a contar otra historia que la que les dije que les iba a contar y pasamos a preguntas. Nos queda más o menos una media horita, entonces aprovechemos. El maestro Samael Aún Weor hablaba mucho y recomendaba mucho la autoobservación consciente continua. La clave sol y autoobservarnos. ¿Qué estamos pensando en este momento? ¿Qué sensaciones tenemos? Algunas veces nos ponemos tristes porque sí, o nos ponemos alegres porque sí. Y uno dice, ve, porque estoy triste. Cuando uno dice, ¿por qué estoy triste? Voy a buscar la raíz. Ahí es cuando uno dice, estoy autoobservándome. ¿Verdad que discutí con fulanito y esto me llevó a ser triste? Bueno, pero entonces tengo que cambiarlo. No tengo que dejarme influenciar por eso porque todos los días, a cada segundo, se nos renueva la vida. Entonces, acuérdense muy bien de eso. Muchas veces estamos por ahí y nos ponemos nostálgicos. Y uno dice, ve, pero ¿por qué me puse así? ¿Por qué me puse a recordar a mi abuelo que se murió, a mi esposa que se divorció, a mi hijo que se fue de la casa ya o lo que sea? Y uno dice, ve, ¿por qué? Si en este momento no tenía que pasar, ¿y por qué me puse melancólico? Porque eso es el enemigo secreto y su propia mente que está diseñada para que por medio del sufrimiento sus mercedes lo alimenten más. Entonces ahí tienen que tener ese conocimiento y ese estar en alerta centinela. Bien, el maestro Samael aconsejó mucho la autoobservación. Y el maestro Samael contaba diciendo, yo como maestro pensé que tenía erradicado el ego de la lujuria. Eso en sus comienzos, cuando ya despertó al maestro, cuando encarnó el maestro Samael. Acuérdense de que el maestro Samael, el antiguo maestro Samael, entró la energía de Samael cuando él tenía 38 heliocrones o 38 años. Él empezó sus caminos espirituales y encarnó la energía de Aún. Después entró otro maestro, que es el maestro Weor, y a los 38 entró la energía de Samael. Él no nació siendo Samael, él se preparó para encarnar esa energía. Eso se llama Bodhisattva. Y él decía, yo pensé que tenía bajo control el ego o el yo de la lujuria. ¿Qué sorpresa me llevé? Porque eso lo dejó grabado por viva voz. ¿Qué sorpresa me llevé cuando un día me adormecí sentado en un sillón? Estaba cansado y me quedé dormido. Cuando reaccioné en el sueño,
estaba con una hermosa mujer, abrazándonos y besándonos. En ese momento se despertó y dijo, ¿cómo así? Si yo se supone que ya estoy en preparación grande de encarnar al maestro, el maestro Samael, y todavía me queda genética que tengo que cambiar. Entonces imagínense en el camino como es de grande, pero no es imposible. Bueno, esa no era la historia, me puse a contar otra historia. La historia es la siguiente. Siendo que el maestro rompió los velos de la doctrina sagrada y la doctrina secreta, que se supone que era secreta y que los que sabían de esto era prohibido contarles a los demás, llegaban muchos supuestos maestros a enfrentarse con el maestro Samael y criticarle, que cómo así que está entregando develaciones y está entregando misterios en público, de qué libro se instruyó, cómo hizo, y a probar quién era más fuerte, si el maestro Samael o los que venían. Dentro de eso llegó uno a decir que qué clase de maestro era ese. Y entonces el maestro Samael se puso a hablar con él y dijo en el diálogo, ya cuando empezaron a bajarse los humos, dijo, sí, el maestro Samael dijo, lo importante es la autoobservación, estar en el aquí y en el ahora. El señor, el maestro, que vino de otra parte, un supuesto maestro, dijo, yo ya estoy autoobservado y yo puedo tener una garantía completa de que conozco mi cuerpo, conozco mis sensaciones y las manejo. Yo, en este momento, después de tantos años de sacrificio, de pruebas y de iniciaciones, doy fe de que conozco mi cuerpo, de que conozco mis sensaciones y domino mi cuerpo. El maestro Samael se quedó mirando y le dijo, o sea que conoces tu cuerpo y lo dominas. Yo dije, sí. Sé controlar mis emociones y conozco completamente mi cuerpo. El maestro se quedó mirándolo y le dijo, te voy a hacer una pregunta y me la contestas, a ver si la sabes. Si tú conoces tu cuerpo, ¿cuántos pelos tienes en el bigote? El señor se rió y dijo, no, pero ese no es el conocimiento. El maestro mal dijo, sí. Si dices que conoces tu cuerpo, ¿cuántos pelos tienes en el bigote? Si no lo sabes es porque todavía no conoces tu cuerpo y algo tan sencillo como cuántos pelos tiene en el bigote y no lo puedes contestar. Hay muchas historias bonitas para aprender. Pero bueno, vamos a hacer una pausa aquí y en estos minutitos que nos quedan quiero saber si alguno de vuestras mercedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Si alguien quiere comentar, adicionar algo, adelante, venerables seres. Gratísimas, venerable maestro Sami. Adelante, Sí. los hermanos aquí presentes en la sala con sus preguntas, si nos levantan la manito para darles el uso de la palabra. La hermanita Aida, adelante con su pregunta. Buen día, buen dinero, buena salud, buen amor, maestros. Mi pregunta es, ¿a qué horas son los sueños mejores? Porque pues hay veces uno, como decía el maestro, hay veces el ego le gana a uno y me ha pasado. Me he recostado otra vez, madrugo y me he recostado otra vez y entonces uno sueña, pero entonces no son sueños como bonitos. Entonces mi pregunta es, ¿a qué hora son los sueños más favorables? Gratísimo. ¿A qué edad o a qué hora? No, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Bien. Resulta de que para uno tener mejores vivencias astrales, se recomienda reposarse temprano. A seguir de que el sol se oculta, las primeras 3 horas después de que el sol se oculta, le toca a uno acostarse a reposar. Eso significa de que apenas se oculta el sol, máximo uno tiene 3 horas para ya estar reposando. Los que tengan tiempo, lógicamente, porque hay gente que tiene que laborar hasta altas horas de la noche, después coger un bus, llegar a la casa, bañarse, cambiarse, comer, mirar cómo está la casa. Pero bueno, los días que puedan, acuéstese lo más temprano posible. Si se acuestan 3 horas antes de que el sol se oculte, está la energía de Ors
vibrando dentro del cuerpo astral y les va a proteger para tener mejores vivencias en astral. La mejor hora para astralizar es recién se acuestan tempranito antes de 3 horas de que el sol se oculte y ahí, no cuando esté muy anochecido. Y hay algo que toca tener mucha precaución. Más o menos desde las 11:30 de la noche hasta antes de las 2 de la mañana, 1:30 más o menos, es un momento tenebroso en el cual hay muchos portales negativos que se abren, con lo cual el cuerpo, siendo sabio, en esas horas se tiene sueño profundo. Para tener sueños astrales le toca a uno estar en vigilia, ni estar durmiendo profundo, ni tampoco estando despiertos. En ese momento en el cual uno dice, estoy quedándome dormido, es el momento de salir en astral. Pero el cuerpo pasa por diferentes etapas en el sueño. La etapa de sueño profundo, lo que antiguamente se conocía, y bueno, se conoce como el quinto sueño. Uy, esta señora está en el quinto sueño. Le gritan, le hablan y no dice nada. Ese sueño profundo se hace su cúspide a medianoche, porque es el sitio donde el cuerpo tiene que descansar más y donde sabe de que no puede estar ni despierto ni astralizando mucho, porque puede tener astralizaciones negativas. Entonces, ¿cómo se logra esto de que el sueño esté profundo? Lógicamente, ya les dije, acostándose máximo 3 horas, desde que se oculta el sol, 3 horas, para que tengan sus diferentes etapas del sueño y cuando se llegue a las 11, 11:30, su cuerpo pase a sueño profundo, donde esté, mejor dicho, reparándose por completo. Ahí es cuando el cuerpo aprovecha y se repara por completo. Ya a seguir de la 1:30 de la manacta, se puede volver a astralizar muy bien. No tienen que despertarse sus mercedes y decir, o poner una alarma diciendo, las 2 de la mañana voy a volver a astralizar. No. Eduquen su cuerpo para que sientan conscientemente, porque yo sé que hay una facultad que algunos la tienen y hay seres que no desarrollan o no tienen despertador, no ponen alarmas, ni en el teléfono, ni en el móvil, ni nada, y se despiertan a la hora que es, tienen su reloj biológico bastante bien equilibradito, y conozco seres los cuales dicen, mañana me tengo que despertar a las 4 de la mañana, mañana me tengo que despertar a tales horas, y a esa hora se despiertan sin poner reloj ni alarma. Es impresionante. A seguir de la 1:30 de la manacta hasta las 3, 3:15, 3:30 de la manacta, se pueden también tener muy buenas experiencias astrales. Cuando el sol se oculta y uno se duerme antes de las 3 horas, después de que el sol se oculta, los átomos solares le van a enseñar muchas cosas en el sueño, porque está la vibración solar que se acaba de parar para darle cabida a la luna. Y a seguir de la 1:30, 2 de la manacta, hasta las 3:30, 3:15, 3:30 de la manacta, están los primeros albores de los tattwas del Adi y el Shamat, que es el despertar de la conciencia. ¿Cuándo es mejor astralizar? A primeras horas de la noche, a medianoche se hace la pausa para dormir profundo, que el cuerpo se repare, y a seguir de la 1:30, 2 de la mañana, vuelve y se astraliza. Entonces tenemos que ponernos ese objetivo. Y aquí hay otra aclaración, que gratísimas por preguntar, una pregunta bonita. Resulta de que hay personas que en el camino espiritual empiezan a avanzar y dicen, Dios mío, ¿cómo hago? Porque resulta de que cuando me voy a despertar es cuando más astralizo. Y me he dado cuenta de que a las 4 o 5 de la mañana tengo unas experiencias hermosísimas astralizando. Y astralizo y me sueño volando y esto. Y yo sé que tengo que despertarme a la madrugada para recoger la energía del maná que está en el aire. Pero resulta de que en ese momento, en ese justo momento es cuando estoy soñando lo mejor de toda la noche. Pues resulta de que eso es el enemigo secreto. Como les dije, conocen sus debilidades, conocen sus
facilidades, sus técnicas, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y si le ponen mucho cuidado en el sueño, a lo que le dicen en el sueño, pues el enemigo secreto le va a decir, sí, pues no te vas a despertar a las 4 de la mañana, porque a esa hora te voy a presentar un escenario y te voy a poner una película para que la disfrutes. Y ni siquiera a las 6, porque a veces, muchas veces dicen, uy, a las 6 de la mañana empecé a tener un sueño hermoso. Y después uno resulta despertándose a las 7, 8 y se le hizo tarde para trabajar. Entonces, hay seres de que a esa hora, después de las 3:30 de la mañana, 4, empieza a tener unos sueños fantásticos. Esos son los sueños que el enemigo secreto, lastimosamente, les está dominando para que no se despierten a tener el maná. Eduquen su cuerpo y gánenle la pelea al enemigo secreto para que las visiones, los símbolos y las comunicaciones con los maestros se hagan a primera hora o en el inicio de la madrugada. Y eso lo podemos hacer y es bonito. Eso es venerar. ¿Alguna otra inquietud? Adelante. Aprovechemos estos 10 minuticos que nos quedan, 10, 15 minuticos que nos quedan. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Adelante. En el chat no hay ninguna pregunta. Maestro. Adelante. Vamos a dejar los últimos 2 o 3 minuticos y vamos a hablar del Halloween, ya que en pocos días se celebra el Halloween, lastimosamente. Entonces, eso vamos a dar un consejito importante acerca del Halloween para que se lo digan a los niños o tal vez sus mercedes también lo aprendan. Entonces, eso. De momento, ¿hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta, algún porte, algún comentario, alguna vivencia que quieran preguntar? Adelante, venerables seres. Maestro, en alguna época de mi vida conocí la clave sol en la gnosis, pero pues no seguí porque se presentaron dificultades. Pero es una hermosa clave, me funcionó muchísimo y pues ahora la estoy volviendo a retomar. Pero como usted dice, siempre se presentan dificultades y muchas. Gratísimas por recordar, porque pues recordarme eso, porque pues hay veces uno está en el camino, pero por circunstancias va saliendo de ese camino, pero gratitud a Dios, bueno, estoy volviendo. Gratísimas, será un porte ahí pequeñito. Gracias. Gratísimas a vuestra merced. Sí, tenemos que tener el equilibrio para no olvidarnos de que somos espíritu, que somos alma, que somos cuerpo. Pues tener ese equilibrio de las cosas espirituales, de las cosas físicas y también del equilibrio que tenemos que tener en nuestra familia y en nuestra sociedad. Y tenemos que tener el tiempo para hacer todas las cosas. Y es muy bonito aprenderlo. El maestro Kelly dijo, eso se lo oí directamente, dijo, el Tao son los métodos para hacer feliz a las personas, hacer felices. No es para complicarle la vida, puesto de que había muchos comentarios que decían, no, pero es que ahora con la disciplina y ahora con esto y que no podemos la mano. Cuando el maestro aconsejaba lo del cuerito hace muchos años, pongan un cuerito en los sitios públicos donde se sienten, porque uno no sabe quién se ha sentado ahí. Hay muchas enfermedades que se transmiten. Si pueden utilizar guantes de cuero, que los ahí dicen cuando se monten a una buceta, mejor. No se pongan a abrazarse con todo el mundo ni a estarse restregando con todo el mundo. Y entonces en ese momento, lógicamente, pues la gente se alarmó y dijo, no, se puso difícil la doctrina. ¿Cómo así? Que no coman en restaurantes porque uno no sabe qué higiene tienen. No coman en loza de los demás. Guarden su loza aparte y restregan, la lavan aparte. Tengan su propia ropa, no se presten ropa, no se pongan ropa de otras personas. Cuando el maestro empezó a apretar la disciplina física externa, pues muchas personas dijeron, no, se complicó esto. No, ahora va a ser difícil, no, ¿y ahora qué hago? No, para ir a donde fulanito, sutanito, ¿qué hago? No, ahora no se puede salir. No, esto se está volviendo difícil. El maestro aclaró y dijo,
El Tao y las técnicas que se les dan es para hacerlos más felices. No es para amargarlos, es para que sean de verdad felices y sepan cómo actuar en cada momento. Y tengan el justo equilibrio. Y eso se lo vi al maestro. Y sí, mira, ¿qué pasa ahora? Ahora uno practica la doctrina, ya nadie le dice ni mu. Uno se sube a un bus, pone su cuero, la gente normal. Porque como pasó lo del coronavirus y sabe que toda la gente tiene que tener precaución. Si se sube uno a un sitio público utilizando guantes y tapabocas, ya no le dicen nada a nadie. Ya ahora, si han visto, ya no se saludan ahora toda hora de beso ni de la mano, porque ya no se cogen. Tanto que el maestro habló y habló y habló y algunos lo practicaron y otros les daba pena. Y por pena le daban la mano a la gente. Pues imagínense, ahora llegó algo adicional y ahí sí los hizo cambiar. Y entonces su mercedes mismo se dan cuenta en la calle. Ya uno no saluda de abrazo, no saluda de la mano. Ya uno hace el puño, el codito, hace, ¿cómo estás? O desde lejitos, buen día. Y ya. Ahí va uno aprendiendo y a la fuerza va practicando la doctrina. Y es bonito tener ese equilibrio en todas las cosas. Practíquenlo. Practiquen ese equilibrio en todas las cosas y no se olviden de sus cosas espirituales. Saquen su tiempo para sí mismos, para reflexionar en sí mismos, para hacer prácticas. Ojalá todos los días hagamos alguna práctica, así sea pequeñita, todos los días práctica. Aunemos más en estos conocimientos de aprender sabiduría, que todos los días también practiquemos algo de astral para que nuestros sueños sean de verdad sueños bonitos. Aprendamos, ya que si no tienen tanto tiempo en el plano físico porque tienen un trabajo y tienen los hijos y tienen la casa y tienen obligaciones, pues hay una forma de evolucionar y de aprender que es en el plano de los sueños. Imagínense sus mercedes teniendo una buena vibración en el día, haciendo sus ocupaciones con su trabajo, ganando el dinero que tienen que ganar, teniendo una casa bonita, educando a sus hijos, estando con sus padres, ayudando al uno, al otro, lo que sea, siendo profesores, siendo estudiantes, lo que sea, pero que llegue la noche, sus mercedes se acuesten a dormir y se vayan a un salón de conferencias por allá en un templo y aprendan magia, aprendan medicina, pues eso sería excelente. Entonces, tenemos muchas cosas para aprender y no, digamos, no tengo tiempo o no me da tiempo, porque todos tenemos tiempo para de todo. Lo que pasa es que no lo administramos, pero si sacamos el tiempo, lo hacemos. Esos venerables seres. ¿Alguna inquietud más? ¿O hablo un poquito del Halloween? Adelante. Vamos a dar espacio a ver si alguien quiere preguntar, abrir su micro, preguntar. Y si no, pues hablo del Halloween un poquito y ya damos por culminada la charla del día de hoy. Maestro, en el chat no hay ninguna pregunta. Pues si quiere continuar con, me parece interesante el tema del Halloween, que pues Bien. la verdad, donde estoy rodeada, todos son en Halloween, pero pues de eso ya no lo practico. Gracias. Vale, pues entonces, ojalá hayan puesto cuidado en algunas cositas, algunos daticos. Siempre que oigan doctrina y tengan el tiempo, cojan un papel, un lápiz y vayan escribiendo algunas cosas para que después las vayan investigando también, porque no es el hecho de que el que se ponga aquí de este lado dando conferencia digan, ay, sí, todo lo que dijo es verdad. Pues siéntanlo y también busquen y aumenten el conocimiento, porque hay seres que les gusta mucho todos estos temas y pueden buscar. Acuérdense que les dejé algo para que buscaran, a ver si se acuerdan qué es. Y bueno, entonces, ojalá les haya gustado la conferencia sobre el autoconocimiento. Acuérdense que los jueves a esta hora estamos dando conferencias de esto y vamos a poner temas. Ahora, pues como en estos días se hace lo del Halloween, se celebra el Halloween en diferentes partes del mundo, en algunos países se celebra más que en otros, y es algo que se ha hecho como una fiesta popular y lastimosamente arrastra a los niños, los cuales se coge y se les educa desde el colegio a los niños a disfrazarse y a salir a pedir dulcecitos y se disfrazan. Y ahora no solo los niños, sino los grandes, y se disfrazan los grandes. ¿Y eso por qué? Porque no se acuerdan de la historia, de cómo empezó estas prácticas negativas. Entonces,
Por ahí dicen, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Cuando conocemos la historia del por qué, ahí es cuando nos damos cuenta de que además de lo comercial y además de disfrazar a los niños de Caperucita y que de Superman y que de Batman y que quiere disfrazarse de la Mujer Maravilla y que quiere disfrazarse de Hada Madrina y que no, que es un traje de angelito, entonces que eso no es malo y que lo disfrazamos de angelito. Pues resulta de que todas esas cosas vienen de una tradición satánica en el cual es el 31 de octubre cuando pasa a la medianoche. El 31 de octubre, cuando pasa a la medianoche y pasa al otro día, que es el 1 de noviembre, en muchas partes del mundo se llama el Día de los Difuntos, el Día de Todos los Santos. Y por costumbres antiguas se sabe de que ese día es un portal donde las personas que han muerto pueden tener comunicación con los vivos. Pero esto es magia negra. Esto no se hace. No es verdad. O sea, una persona que ha muerto y ha desencarnado no va a venir a este plano a hablarles. Va a venir la personalidad que ha quedado todavía fragmentada. Y van a venir demonios aprovechando que se abren portales negativos. Entonces piensan de que si lo disfrazo de hada madrina o si disfrazo de angelito al niño, pues no va a ser malo. Resulta de que no es el hecho tanto de que lo disfraces, sino lo que en ese día y en esa hora se abra. Porque ese día se abren unos portales negativos en los cuales muchos demonios pasan a la tercera dimensión y empiezan a atacar y apoderarse de las mentes y cuerpos de muchos. Resulta de que en historia, en esta apertura negativa, los demonios pasaban a tercera dimensión y los brujos lo que hacían era dejar que sus cuerpos se abrieran para que entrara energía demoníaca. Lean la historia. En la antigüedad, al norte de Europa, los magos negros que hacían esa magia negra en esta época, en este día, bueno, en el día de Halloween, ellos mataban animales y cuando los mataban los abrían y cuando los abrían se metían dentro del animal, sangrando con vísceras y todo, y se ponían la cabeza del animal en su cabeza para que así una energía negativa de demonio entrara. Eso de que se disfrazaban viene de la tradición de magia negra en el cual se mataban animales y se ponían los animales en la cabeza. Se mataba un lobo, un ciervo y se metían dentro del animal. ¿Para qué? Para con esa sangre y ese sacrificio un demonio entrara y le diera poder a ese mago negro. De ahí viene la historia de disfrazarse de algo el 31. Y ellos tenían un rito. Y ellos pasaban a las casas o a los diferentes sitios y les decían que pagara su condición o que le echaban la maldición. Entonces ellos tenían que dar como su atributo, su dote a las personas, a esos magos negros que venían disfrazados de demonios. Y entonces ellos pasaban por las casas y decían que pagaran el dote, que les dieran el dinero o que les dieran alguna cosa o que les maldecían la casa. Eso después con el tiempo vino a ser lo que se llama truco o trato, que anteriormente no se decía truco, se decía maldición o hacemos trato. Ponte en paz con los demonios, danos algo y nosotros te dejamos en paz. Y en otros países dicen triqui triqui. Triqui triqui viene, que lógicamente eso viene del sajón, pero si es más antiguo, el triqui triqui es como se abren las puertas de los infiernos. Triqui triqui es abre, abre. Triqui triqui Halloween. Quiero dulces para mí. Y si no me das, pues ya cada uno le mete la entonación que sea. Pero todas esas tradiciones de disfrazarse viene de eso, de matar animales y ponerse los sangrantes encima de uno, encima de los magos negros, para que entrara una energía de demonio y le diera poder, para que otros demonios
entraran al plano físico, hicieran las aperturas de plano físico, se reunían y hacían una fogata. Y en esa fogata abrían unas puertas dimensionales para que por ahí salieran los demonios y pudieran andar en tercera dimensión junto con los magos negros. Iban a las casas a pedir, que después dijeron, no, pues pidamos dulces. Y a alguien se le ocurrió comercialmente, entonces ahora es una super fiesta y en las casas compran dulcecitos para darle a los niños que vienen y dicen, ay, no, qué bonita tradición. Es algo bonito porque, vea, vinieron, hay uno que vino de Superman, otro vino de Batman, otro vino de Hada Madrina, yo le voy a dar dulcecitos. Pues resulta de que camuflado de eso viene esa tradición que ojalá la investiguen. Son portales negros, tengan en cuenta eso. No salgan. Lo mejor es quedarse en casita y no darle relevancia a ese día, estar guardado ese día. Miren en historia, y el día de la noche, de lo que llaman Halloween, al otro día, es el día para ir a los cementerios a visitar a las tumbas de los familiares que han muerto, porque es el día de los santos difuntos. Vienen tradiciones de diferentes países y además de la supuesta tradición nueva, viene la tradición antigua de dónde viene eso y por eso es que es negativo. Tengan cuidado con eso. Eduquen. Yo sé que a los niños es difícil decirles que ese día no se disfracen y que no salgan a pedir dulces, pero lo van educando hasta que el niño tome conciencia. No es obligarlos, es que los niños tomen conciencia y los adultos. Ahora ya se volvió fiesta de adultos, anteriormente era solo fiesta de niños, entonces uno salía por el barrio y eso veía un montón de niños pidiendo dulces y el que más cogiera dulces. Ahora no, ahora son las fiestas en las discotecas de disfraces. Y ahora los muchachos ya ahora es de que me disfrazo. Y entonces salen a las calles y se hacen un grupo de muchachitas y las muchachitas cual disfraz más sexy para que las vean y se van a la discoteca para que las vean y ahora ya se volvió una fiesta de muchachos también. Entonces, venerables seres, atiendan un poquito y conozcan la historia que eso es muy bonito aprender de por qué vienen tantas cosas. Y ya, venerables, con esto culminamos la conferencia del día de hoy, para que se haya pasado, para hayan recordado, porque no aprendemos nada nuevo, sino recordamos cosas que ya tenemos en el gran libro de la vida y del cosmos que tenemos todos dentro de nosotros. Tenemos que aprender a abrir las páginas y buscar qué es la información. Queremos que toda esa información la tenemos dentro de nosotros. Y ya para culminar, pedirles el favor a alguien que quiera ofrendarnos una oracel. Entonces, a algún valiente que quiera armarse y nos ofrende una oracel, así sea cortita. Y con esto damos culminado la conferencia del día de hoy. Venerables seres, investiguen, no les dé miedo hacer prácticas de astralización, pidan a Dios y Dios los protegerá para que tengan óptimos resultados y empiecen a tener cosas bonitas en su vida para poder delegar y decir y multiplicar esta sabiduría bonita. ¿Quién nos ofrenda la oración para culminar, venerables seres? Si es un hombre, pues mejor. Si no, pues el ser que quiera. Si es una Eva, también. Adelante, venerables seres. Y así damos continuidad. Bueno, hoy han estado callados todos. Hoy han estado un poquito más callados de lo normal. Qué bueno. ¿Quién quiere hablar? Adelante. Hoy han estado callados. Maestro, gratísimas por tan excelente conferencia. La verdad, se recuerda muchas cosas que se habían olvidado y gratísimas. Y estamos esperando el ser que nos ofrende la oración. Gratísimas. Buen día, excelente salud, maestro, salud. Hola, ahora en runa la peticel. Amadísimo Padre Jehová, te damos gratísimas por este día. Permitiste salir a nuestra labor, a nuestras funciones. Te damos gratísimas porque hemos regresado a casa. Muy gratísimas por terminar este día con esta hermosa doctrina, con conocer más acerca de lo que es tu doctrina. Pedimos por que tengamos un excelente reposo, un buen reposo y un excelente despertar
Esto lo pedimos en el simbre del Cristo, por el Cristo y por el gran Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Aún sea gratis. Bueno, o sea, que Dios los bendiga a todos. Pónganse juiciositos, practiquen y verán cómo van a tener bonitos resultados y que tengan un excelente reposo y que Dios los bendiga siempre. Estamos en contacto. Que Dios los bendiga. Paz y luz. Paz y luz. Gratísimas a todos los seres. Los esperamos para una próxima conferencia. Entonces, todos muy invitados. Gratísimas. Feliz reposo y feliz noche. Muchas gracias.